¿Qué tal, Germán? Buen día. ¿Su nombre completo, doctora? María Fernanda Prado. ¿Usted es especialista? En salud. Soy abogada, pero me especializo en salud, en derecho a la salud. Bien, la invitamos por este tema de que están suprimiendo algunos medicamentos en el PAMI, o han anunciado que van a suprimir medicamentos en el PAMI. Sí, lo que me parece importante es darle la información a la gente para que entienda qué implica la medida adoptada por PAMI. En este sentido, me parece que es muy importante que la gente sepa que los medicamentos, la cobertura de medicamentos está establecida en la ley, ¿sí? No es decisión de cada prepaga o de cada obra social establecer el porcentaje de cobertura que brinda. Y la ley se rige básicamente por lo que conocemos nosotros los abogados como programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio es un listado de prestaciones y de medicamentos y de prácticas que ha sido establecido como un piso para todas las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. ¿Sí? Eso es ya, no hay ninguna duda respecto de que el PMO constituye un piso. Entonces, ese PMO respecto a los medicamentos establece tres tipos de cobertura. Una cobertura del 40% para los medicamentos de uso ambulatorio, como puede ser, por ejemplo, un antibiótico, una cobertura del 70% para los medicamentos destinados al tratamiento de patologías de tipo crónico, como por ejemplo una hipertensión, y una cobertura excepcional del 100% para medicamentos destinados al tratamiento de patologías de alto costo y baja incidencia, que sería, por ejemplo, oncológico, ¿sí? Tiene una cobertura del 100%. Ahora, eso lo establece la ley. ¿Qué ocurrió con PAMI, esta medida que genera tanta disconformidad de los afiliados y de la población en general? PAMI, en relación a los medicamentos, tenía una cobertura superadora de lo que dice la ley. Daba más. Daba más. Respecto de muchos medicamentos que tienen por ley una cobertura del 40 y del 70, PAMI venía otorgando una cobertura del 100, ¿sí? A través de un plan que se llama Vivir Mejor, que le otorgaba a cada jubilado la posibilidad de acceder mensualmente a 5 medicamentos con cobertura 100%. Pero, aun cuando el ¿era un PMO... subsidio encubierto? Sí, es un beneficio. En realidad las obras sociales y las prepagas pueden brindar coberturas superadoras. En general, las prepagas cobran un plan más alto para acceder a coberturas superadoras. El PAMI lo que hacía era darle, digamos, este beneficio a los afiliados que los requiriesen porque lo necesitaban. Ahora, en realidad la ley establece lo mismo para todas, 40, 70 y 100. ¿Qué hizo PAMI? Se ajustó a la ley. Había muchos medicamentos que ellos otorgaban con una cobertura del 100, pese a que la ley decía el 40, o que otorgaban una cobertura del 100, pese a que la ley decía el 70, y lo que hace ahora, teniendo en cuenta que está atravesando una crisis económica que necesita superar, es ceñirse a lo que establece la ley. Entonces, es importante que sepamos que la medida que adoptó PAMI no va en contra de la ley, en el sentido de que las coberturas de ley están establecidas en el programa médico obligatorio. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si de repente yo accedí a un determinado medicamento con cobertura 100% y ahora voy a tener solamente el 70 o el 40, la pregunta que me tengo que hacer es qué cobertura establece el programa médico obligatorio respecto de ese medicamento para saber si realmente PAMI me está afectando un derecho o no. ¿Sí? Ahora, también es importante destacar que la Ley Nacional de Discapacidad, la 24901, establece una cobertura del 100% para las personas que tienen el certificado de discapacidad, el CUD, certificado único de discapacidad otorgado por la Junta de Evaluación de Discapacidad de la provincia, y todas las personas que tengan este certificado pueden acceder a la cobertura 100% de todas las prestaciones que se deriven de su discapacidad. Entonces, también es importante aclarar que las personas que tienen este certificado van a seguir gozando de la cobertura del 100% respecto de su patología discapacitante. Eso no se modifica. Ahora la pregunta es, con el PAMI no hay nada que hacer, es decir, plantear amparo no va. En realidad, si el medicamento, de repente a mí me daban al 100, pero la ley decía el 70, para mí, digamos, no hay una violación de un derecho en este sentido, porque las prestaciones, reitero, están establecidas tanto para las obras sociales como para las prepagas por ley. Pero
de esto del 100% y darle una determinada cantidad de medicamentos gratis, viene hace muchos años, ¿no? Sí, en realidad el plan Vivir Mejor creo que es del año 2020, que fue con la pandemia, que se implementó. Antes sí se podía, siempre se pudo pedir en PAMI, por vía de excepción, una cobertura 100%. Y las coberturas de excepción son facultativas para el agente de salud. Yo entiendo que la situación económica de PAMI, que se ha visto afectada también en estos últimos años por el incremento de jubilados, porque con la jubilación, con la moratoria, incrementa la cantidad de jubilados que acceden a la obra social, que acceden al sistema en general, acceden a la obra social, y estamos hablando de la obra social que tiene una tasa de uso más elevada porque sus afiliados son adultos mayores, que es la franja etaria en la que utilizamos mucho más los beneficios de la obra social. Entonces todo esto, lógicamente, que produjo una crisis. Entonces, si a mí los números no me cierran, lo primero que hago es ceñirme, digamos, dejar de dar lo que doy de más. Claro. ¿Sí? Y también me parece muy importante destacar, Germán, que aquellas personas, o sea, la ley PAMI, a través de esta disposición, deja abierta la puerta para los afiliados que no pueden, con su haber jubilatorio, porque es muy bajo, y establece una serie de requisitos, que es que no tenga un ingreso superior a 1.5 el haber previsional mínimo, y estamos hablando de aproximadamente 389.000 pesos, el que no supere con su ingreso esa suma, no tenga afiliación a una empresa de medicina prepaga, no tenga más de un inmueble, no posee un vehículo de más de 10 años de antigüedad, aeronave, buque, pueda solicitar el beneficio a través de un formulario que se encuentra en la web, ¿sí? Es un trámite que lo puede hacer o a través de la web o en forma presencial en las delegaciones. Sí, tiene que sacar turno. Y acá también me parece importante destacar, porque yo soy abogada de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene un equipo de abogados que se dedica desde hace mucho tiempo al tema salud, desde hace 25 años, así que es un equipo que está muy entrenado. En esa fecha no se hablaba, nadie hablaba de derecho a la salud, y la Defensoría ya tenía un equipo dedicado a eso. Pueden concurrir por asesoramiento jurídico gratuito y también para realizar el trámite, porque tenemos que tener en cuenta que los adultos mayores en general no manejan la web para hacer el trámite. Hay que cargar recetas, hay que cargar DNI, sí, hay que cargar documentación. Entonces me parece importante que quienes tengan dudas respecto de cuál es el porcentaje de cobertura que le corresponde respecto de la medicación que consume, o quien necesite llenar el formulario o ser asesorado, me parece importante que concurran a la Defensoría del Pueblo, donde todo el trámite es gratuito. Gracias, doctora. Le agradezco muchísimo. No es nada. Gracias a usted. Señora Carla.